Entonces vamos a iniciar la explicación con conceptos básicos, con lo que a mí me ha funcionado en el mercado. Yo llevo 7 años en el mercado. Eh, Al principio por el trabajo que tenía estuve muy pendiente de las noticias, y luego me fui pasando al análisis técnico y me fui interesando por el trading y ahora pues me dedico a esto. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el algoritmo interbancario y a explicar cómo es su funcionamiento. Básico, simple y sencillo. Hubo un grupo de personas y a través de los años que se dedicaron a estudiar cómo funciona el algoritmo y fueron saliendo secretos del funcionamiento de este programa y ahora es de conocimiento general, público, la forma en que él se mueve. Este algoritmo tiene dos pilares fundamentales. Uno es la liquidez y otro es los puntos de interés. La liquidez son las órdenes programadas que tienen millones de personas en el mundo en una sesión u otra. Cuando se habla de sesión estamos hablando de momentos en que las bolsas de valores están operando. Las bolsas de valores más importantes son Londres, Nueva York, Sydney, que está pues en Oceanía, y Japón, que es Asia. Estas cuatro bolsas de valores permiten que durante las 24 horas del día el mercado permanezca abierto. En esos momentos en que los mercados están abiertos y las personas están operando los diferentes activos a los que tenemos acceso con Internet, el algoritmo está yendo en contra de todas esas entradas programadas que se tienen en el gráfico y no importa si se utiliza soportes y resistencias, chartismo e inclusive el mismo algoritmo interbancario. Resulta que en una herramienta que se llama MetaTrader, los operadores del mercado, los traders, tienen programadas sus órdenes y, por ejemplo, las personas que utilizan soportes y resistencias podrían decir entonces que aquí es una zona que el mercado ha respetado y que probablemente pueda seguir respetando. Y vienen personas y programan su entrada acá. Y así como esta entrada puede haber otra por acá y puede haber otra por acá, millones, millones de entradas por todo el gráfico. Resulta que el algoritmo lo que está haciendo es yendo a capturar a todas estas personas que están aquí, y si más abajo hay entradas también las va a capturar y les va a quemar su stop loss. Pero también podría capturar las personas que están acá y están acá. Y así como este ejemplo, millones de entradas, como les decía ahorita, podrían estar siendo consumidas por el algoritmo interbancario. ¿Cuál es la finalidad del Smart Money Concept? El Smart Money Concept lo que busca es llevar a las personas el funcionamiento de este algoritmo para que no sean víctimas de las pérdidas causadas por él. Entonces, como hablábamos el pilar de la liquidez y el pilar de los puntos de interés, que ya sabemos que la liquidez son todas las órdenes que están por ahí pendientes de otros traders, hablemos entonces de lo que son los puntos de interés. Los puntos de interés son los que el algoritmo ha dejado pendientes durante su movimiento. En este movimiento alcista, por ejemplo, tenemos varios puntos en los que el mercado pudo haber dejado órdenes pendientes. ¿Qué significa estas órdenes pendientes? El mercado viene cayendo.
El mercado viene cayendo aquí, viene cayendo. Para hacer este movimiento que estamos viendo acá, hay mucha inyección de capital en ventas. Y todos estos movimientos significa que hubo instituciones, bancos y entidades que inyectaron demasiado dinero a la baja. Pero resulta que acá hubo un fondo de inversiones que también tiene mucho dinero y le inyectó capital en una compra, soportado en este bloquecito de aquí. Pero resulta que esa inyección de capital no fue lo suficientemente fuerte para hacer subir el precio y el fondo o institución que metió la compra aquí rápidamente vio reversar. Vamos este pincel acá en las herramientas. Rápidamente vio reversar su entrada y el precio empezó a caer. Resulta que estos fondos de inversión que tienen tanto capital y los bancos y las entidades o instituciones que tienen tanto dinero, o bien utilizan el stop loss demasiado amplio o no lo ponen. La razón por la que no lo ponen es la siguiente, y la razón por la que lo dejan amplio también es la siguiente, es la misma. Ellos tienen la posibilidad de hacer mover el gráfico con la inyección de capital de tal forma que el dinero haga regresar las velas, llegue al punto donde ellos habían abierto su operación inicial, que era en compra, cierren esa operación y el precio continúe cayendo. ¿Qué es lo que sucede con ese movimiento que están dejando ver las grandes instituciones aquí? Están dejando ver que ellos acá en este punto tenían, perdón, acá en este punto tenían una compra que los puso en pérdida y están dejando ver entonces su intención de venir a cerrar esa posición que tenían abierta. Nosotros lo que podemos hacer es movernos como se mueve el algoritmo interbancario, como se mueven esas instituciones, porque si nosotros vemos que ellos intentaron comprar aquí y no tuvieron la potencia suficiente para seguir subiendo, en algún momento ellos van a tener que regresar a cerrar sus órdenes para no perder el dinero y ahí sí continuar con el movimiento. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Lo que nosotros hacemos es posicionarnos con ciertos criterios y esperar que ese movimiento de retroceso, ese regreso del precio sea real, sea una realidad para nosotros poder entrar en un movimiento de venta como en este caso. Y no tener que esperar a que se dé un soporte o una resistencia, porque el soporte y la resistencia es encasillar al precio y el precio no se encasilla. Este gráfico no se encasilla. Tú no puedes colocarle límites. Mira que si aquí hubieras dicho que tenías una resistencia importante, el precio luego lo rompe aquí. Y la lógica, el funcionamiento del gráfico va en contra de los soportes y las resistencias. En un principio, y habrán personas que les dé resultado, pero no siempre y la consistencia no se demora en llegar o nunca llega. Mientras que con el Smart Money Concept puedes seguir el movimiento del flujo del gráfico. Juan, una pregunta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo está bien. Bueno, entonces, si simbolizamos esto con dinero, podemos decir que aquí habían 22 millones de dólares en este movimiento que intentaron hacer.
Imagina un fondo perdiendo 22 millones de dólares, movimiento bajista cuando ellos estaban comprando. Pues entonces lo que ellos van a hacer acá es meterle 50 millones para generar este movimiento de acá, regresar y bueno, listo, resulta que no quiere subir y ellos vuelven e inyectan capital aquí para seguir bajando y seguir ganando con el movimiento. Básicamente eso es lo que hace el algoritmo. Resulta que en ese movimiento que él hizo acá, esta mechita para nosotros es una liquidez expuesta. Cuando vemos una mecha cerca a un punto donde el precio se puede regresar, como en este caso, para cerrar órdenes, este movimiento se le conoce como cierre de órdenes pendientes que estaban en compra. Entonces, cuando vemos esta mechita así, cerca de un punto donde podría ir el precio, nos está validando el punto y nos está dando una confirmación más de que la probabilidad de que el precio reaccione a este punto es alta. Eso es a grandes rasgos el concepto del algoritmo o la forma en que se mueve. Lo mueven los bancos y las grandes instituciones. Bueno, ¿qué tenemos en este ejemplo que estábamos viendo acá? En este ejemplo que estamos viendo tenemos un movimiento de demanda, para darle un contexto macro de lo que es la economía mundial. Y tenemos un movimiento bajista que es oferta. ¿Qué sucede cuando hay muchas personas interesadas en un bien o en un servicio? Lo que sucede es que el precio incrementa el precio de ese bien, lo que por estos días es tan común hablar de la inflación. ¿Qué sucede si una fábrica como Adidas o Nike genera muchísimos zapatos de una misma referencia y esa producción es mayor que la cantidad de personas que están comprando esos zapatos? Aumenta la oferta. Cuando hay demasiada oferta de un bien o un servicio, el precio cae. Y este movimiento es un desequilibrio constante en el mercado y lo que está haciendo es aumenta la oferta, aumenta la demanda, pero nunca va a estar a la par. Si nunca va a estar a la par, entonces nosotros vamos a buscar esas señales o esa información que está aquí plasmada en el gráfico para poder aprovechar los incrementos de oferta o los incrementos de demanda. Y así son dos elementos importantes cuando estamos en el gráfico. Lo podemos ver como el movimiento que hizo el algoritmo para cerrar órdenes pendientes, o también lo podemos entender como un movimiento de gran demanda de un bien o de un activo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo bien. Listo. Samuel, si tenés de pronto alguna pregunta con un tema en específico, porque te haya causado curiosidad, me la escribes o me interrumpes y la resolvemos. Listo. Perfecto. Bueno, resulta que esto que estamos viendo acá se le conoce como estructura. Este movimiento de estas velas japonesas. Estas son velas japonesas y se le conocen como movimiento, como estructura, perdón. Resulta que la estructura tiene, Marica, what the fuck is un puta cap, weón. tiene Putas. máximos o altos más bajos y bajos más bajos. Y siempre que veamos
una configuración de este tipo, vamos a encontrar una tendencia bajista. Ese movimiento lo tenemos acá. Esto es un alto más bajo. Y esto es un bajo más bajo. ¿Qué pasa cuando tenemos una tendencia bajista? Vamos a buscar ventas porque las probabilidades de tener una entrada rentable son mayores cuando tenemos esta configuración de estructura. Si tenemos esta otra configuración de estructura, esta es una tendencia alcista. La tendencia alcista está conformada por altos más altos y bajos más altos. Cuando encontramos una estructura de esta manera, lo que vamos a buscar son compras. Las probabilidades de que se dé una entrada rentable son mayores. Resulta que el trading se trata de probabilidades, porque no hay certeza, nada está completamente dicho, pero la probabilidad mayor es la que nos termina dando la posible ganancia en una entrada que tengamos en el mercado. Entonces, cuando tenemos una estructura de estas, ese movimiento va haciendo unos quiebres. Mismo caso con este movimiento de aquí. Y la estructura se compone de tres elementos importantes: máximos, mínimos y quiebres de estructura. Entonces, una vez explicado esto, podemos resumirlo de la siguiente manera. Tenemos máximos, mínimos, rompimientos de estructura. Esto es lo que vamos a buscar siempre en la estructura. Estos tres elementos. Vamos a fijarnos acá cuál fue el rompimiento de esta estructura. La tenemos aquí. Para que quitemos estos textos, lo podemos representar con unos puntos de colores. Y ahí tenemos nuestro máximo y nuestro mínimo. Máximo y mínimo. Y luego se forma un nuevo máximo aquí, que hace un nuevo mínimo aquí. Y nuevamente tenemos que un rompimiento de estructura. Para encontrar el rompimiento de estructura, debe ser que el siguiente movimiento sea más profundo que el anterior. Y en este caso se cumple un movimiento más profundo. Luego regresa hasta acá, hace un máximo aquí y luego hace un mínimo aquí. Y tenemos un nuevo rompimiento. Ahí tenemos un nuevo rompimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo y mínimo. Un rompimiento, dos rompimientos, tres rompimientos. Cuando es una tendencia bajista, este impulso va a generar luego un movimiento alcista corto, que es este. Si este es un impulso, este es un retroceso.
Vamos a marcarlo acá. Y este es un retroceso. Entonces tenemos un nuevo impulso, muchachos, tenemos un nuevo impulso acá. Y tenemos un pequeño retroceso aquí. Nuevamente hay un impulso acá. Pero el precio no va a mantener siempre la misma dirección. Va a haber un momento en que él, luego de hacer esto, decida hacer esto. Y va a cambiar de una dirección, va a cambiar de una dirección bajista a una dirección alcista. Bien, ¿cómo hacemos para identificar un cambio de dirección? Ese cambio de dirección va a suceder cuando nuestro máximo más reciente en una tendencia bajista sea roto. El precio va en dos direcciones. Él tiene dos posibles caminos, hacia abajo o hacia arriba. Cuando las personas dicen que está lateral, igual está subiendo y está bajando, porque este movimiento que está haciendo ahí es una oscilación con máximos y mínimos, en cortos o muy parejos, pero igual él está moviéndose. Bien, vamos a este otro color para que lo identifiquemos más fácil. Entonces teníamos un movimiento bajista, ahora tenemos un movimiento alcista. Y este movimiento alcista tuvo mucha fuerza que poco o nada nos dejó en máximos y mínimos como lo veníamos viendo cuando bajaba. No lo vemos de esta manera, sino que lo estamos viendo prácticamente así, como un solo movimiento. ¿Qué sucede acá? Tenemos entonces que este mínimo creó un nuevo máximo. ¿Qué, qué historia tiene este máximo que se creó aquí? Este máximo que está aquí creó la siguiente historia. Cambió la dirección del precio que venía siendo bajista. Y ahora, ¿cómo se encuentra? Se encuentra lateral. Pero esa lateralidad está generando, vamos a ponerlo con estas flechitas, máximos. Y está generando mínimos. ¿Qué diferencia hay entre esta estructura que tenemos acá y esta otra? Sucede que yo tengo acá mi mínimo y tengo acá mi máximo. Ninguno de estos movimientos que están aquí me ha roto mi máximo más reciente o mi mínimo más reciente. ¿Eso qué quiere decir? Que sigo trabajando única y exclusivamente con esta pierna o con este brazo, con este trozo del gráfico, porque es mi fractal más reciente. ¿Qué significa fractal? El fractal es un cuerpo geométrico asimétrico que tiende al infinito. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes han visto, por ejemplo, unas muñecas rusas que va desde un frasquito más pequeño hasta el frasco más grande y se empiezan a introducir una dentro de la otra. Bueno, pues resulta que acá tenemos unas velas japonesas de 3 minutos, pero 5 velas japonesas de 3 minutos están dentro de una vela de 15 minutos y 4 velas de 15 minutos están dentro de una vela de 1 hora. Eso se le conoce como fractalidad. Y para los términos del trading en el Smart Money Concepts, un fractal es desde donde empieza un mínimo hasta un máximo.
¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señores. Listo. Entonces, conocemos cómo se va haciendo la estructura. Ya conocemos cómo se hace la estructura. Sabemos cómo se hacen mínimos más bajos y máximos más altos.